Estamos enlazados con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Te saludo con mucho afecto. Buenas noches ya. Muy buenas noches ya, Pepe, todavía con luz, pero buenas noches. Claro, por el cambio de horario. Te invito a que me acompañes en este momento a echar un vistazo respecto a lo que está pasando en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia, con la discusión que tendrá que resolverse a más tardar el próximo jueves respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma eléctrica propuesta por el presidente de la República. Primero, si quieres, María Amparo, vamos con Juan Antonio Jiménez. Él tiene un panorama de lo que pasó esta mañana. Se esperaba que esta resolución de mucho peso o de muchos pesos, como dice hoy el periódico Reforma, se esperaba que hoy se emitiera la resolución de la Corte. Sin embargo, no sucedió así. Ha habido jaloneos, empujes, en fin, que si una de las ministras se debería declarar incompetente, etcétera. Vamos primero con Juan Antonio Jiménez. Él tiene clarito lo que está pasando y por pasar. Adelante, Juan Antonio, buenas noches. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el debate sobre la ley de la industria eléctrica con la discusión sobre el posible impedimento de la ministra Loretta Ortizal para participar en la decisión de la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición. Sin embargo, por mayoría de 8 votos, los ministros declararon que Ortizal no estaba impedida para participar en la votación de las impugnaciones y con ello puede ya participar. Además, por mayoría de 6 votos en contra, se desechó el apartado de consideraciones previas presentado por la ministra Loretta Ortiz, con lo que inició la discusión de manera formal del primer apartado de fondo de la ley de la industria eléctrica. Durante su proyecto, la ministra planteó ante el Pleno que el acceso al servicio de la energía eléctrica debe ser considerado un derecho humano, ya que cuenta con una dimensión subjetiva que garantiza la vida, a la integridad personal, la salud, vivienda, trabajo, entre muchos otros derechos fundamentales, y propuso avalar la reforma con la que se modificó el orden del despacho de energía para dar prioridad a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, al considerar que esto no viola la prohibición de los monopolios, y añadió: Asimismo, la porción señalada eliminó la condición de que dichas centrales estén en condiciones de operación y de que su modalidad de financiamiento esté contemplada en el presupuesto de egresos de la Federación en la modalidad de inversión directa. Se considera que toda vez que las modificaciones que se señalan no hacen una distinción entre las empresas privadas y las del Estado, los argumentos de la parte actora resultan infundados. Por su parte, el ministro Javier Lainez dijo que discutir la política pública respecto al tema no le compete a la Corte y se manifestó en contra de la ley de la industria eléctrica y apuntó que el artículo 26 es inconstitucional por ordenar al SENACE priorizar a la CFE, mientras que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dijo coincidir con la propuesta de Loretta Ortiz. No obstante, considera que la preponderancia de la CFE sí viola el principio de la libre competencia y añadió: de esta forma, la medida también contraviene los derechos humanos a un medio ambiente sano y a la salud, pues permite que no se consiga la energía en mercados competitivos como lo serían las subastas, lo que tiene un efecto directo en el desplazamiento de las energías limpias, pues dada su eficiencia, son las centrales que utilizan esas energías las que resultan ganadoras en los mercados competitivos. La discusión continuará, como bien lo señalabas, Pepe, este jueves a las 11 de la mañana, y en la lista ya se encuentran Jorge Pardo, Norma Piña, Luis María Aguilar, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y la sesión será hasta concluir de manera total esta acción de inconstitucionalidad. Pepe, el reporte. Claro que sí. Gracias por el comentario y la información, Juan Antonio Jiménez. Mientras tanto, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, y en la Cámara de Diputados, la sesión se llevó a cabo y, claro, la mayoría de Morena y aliados insisten en presionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para avalar la ley de la industria eléctrica, la iniciativa de ley de la industria eléctrica promovida por el presidente de la República. Manu Rojas, breve, ¿nos puedes explicar, por favor, qué está pasando, qué dicen los diputados de Morena? Ya sabemos lo que suelen decir, pero bueno, más vale que lo repitas.
Efectivamente, Pepe, porque así como lo explicó mi compañero Juan Antonio Jiménez, esto ahorraría la mitad de la iniciativa enviada por el presidente de la República, que pretende ignorar los contratos de empresas generadoras de energía limpia, ya sea solares o eólicas, y estaría dando el fallo la Suprema Corte por el sí a ignorar estos contratos que se dice podrían ser millonarias las multas de no cumplirse porque se firmaron por varios años. Morena insiste en que confían en que se dé un fallo a favor. La oposición pide prudencia a todos los magistrados para que esto se lleve a cabo de una manera consciente, que no es legal ponerle fin a estos contratos. El caso es que al día de hoy, Pepe, no hay los votos suficientes para una reforma constitucional y ya se aceleran los tiempos. Hoy en la Junta de Coordinación Política se estableció que vamos a sesionar 3 días a la semana de aquí a que concluya el 30 de abril, entre otras cosas, para sacar adelante esta reforma eléctrica. Esto es, sesionamos hoy, mañana miércoles y el jueves, cuando solo están acostumbrados a 2 sesiones a la semana. Y la próxima semana, que es Semana Mayor y solo para la reforma eléctrica, se sesiona lunes, martes y miércoles con la confianza de que la madrugada del jueves se esté enviando al Senado de la República. No piensan los de la oposición sumar su propuesta hasta que no se tumbe esta reforma que ha propuesto el presidente, y saben que con los votos en contra pueden hacerlo y no van a dar su brazo a torcer. Al día de hoy no hay consenso para una reforma constitucional que requiere mayoría calificada, Pepe. Gracias, Maru, gracias por la actividad, el informe de la actividad en la Cámara de Diputados, donde también está sacando chispas este tema de la reforma. Por cierto, hoy el presidente López Obrador pidió a los diputados, legisladores, opositores, no ser traidores a la patria y aprobar la reforma eléctrica. Dijo que hay legisladores del PRI y del PAN que se oponen a proteger a empresas particulares. El presidente López Obrador los llamó a rebelarse, a no ser traidores a la patria e impulsar la reforma eléctrica. Hay muchos legisladores y tengo información que legisladores del PRI y en una de esas hasta del PAN que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares. Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar. Y llamo a eso, a que se rebelen, para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no se implora, la libertad se conquista. La libertad no se implora. María Amparo Casar, vale la pena el comentario. Tienes un contexto muy general con lo último. Habría que agregar muchas cosas, pero en términos generales, esto es el contenido del balón que en este momento está en la cancha. Nos surge tu punto de vista, tu comentario, desde luego. Adelante ahora sí con todas las de la ley. Mira, pues muy bien el contexto que nos pones tú y que nos ponen los reporteros de Radio Fórmula. Yo quisiera agregar 2 cosas. Se han interpuesto decenas de amparos ya contra la ley y todos han sido, bueno, todos los que han sido procesados han sido ganados por los que han interpuesto un amparo contra la ley de energía eléctrica. Ya lleva mucho rato en la Suprema Corte de Justicia, pero mientras discuten el fondo, que ya sabemos que se va a retomar después de que hoy se interrumpió a la hora de la comida y ahora voy sobre eso, decir que los amparos en general se han ganado. Entonces, tenemos una parte política, Pepe, y una parte técnica. La parte técnica, tú lo has estado reportando, todos los especialistas nacionales e internacionales hablan de que es una ley que nos va a llevar al desabasto, al retroceso, a seguir. Ayer nos regañaron desde la ONU por seguir usando energías no limpias, y aparte los constitucionalistas nos han dicho, la gran mayoría, no los que están en la Corte, y a ellos les corresponderá, que es inconstitucional y que la parte monopólica, la parte que está tocando la reforma eléctrica, no constituye o no cae dentro de
la parte que reserva la Constitución a el Estado. Entonces, no me meto a eso, pero voy a la parte política, porque al igual que con la revocación de mandato, pues juega bien y juega sucio el presidente López Obrador, ¿sí? Sabe que dice que hay integrantes del PRI e integrantes del PAN que no quieren la reforma eléctrica. Pues no sé bien cómo lo sepa, porque es un presidente que se ha caracterizado por no tener interlocución ni con los jefes parlamentarios del PRI y del PAN, ni tampoco con los diputados y diputadas en lo individual. Traidores a la patria, Pepe. Creo que está picándole las costillas al tigre, diciéndole, oigan, voten a conciencia, no se queden del lado de los intereses creados, etcétera. Y entonces invoca traición a la patria, que muchos hemos padecido de ese adjetivo. Traidores a la patria, yo le preguntaría al presidente López Obrador, es un delito grave, está tipificado en el Código Penal, lleva la pena de prisión de 5 a 40 años, lleva multa hasta de 50,000 pesos y tiene muchos supuestos. Y unos de ellos son atentar contra la independencia, la soberanía y la integridad de la nación, pero bueno, tomar las armas, en fin. Yo le pregunto al presidente Pepe, ¿realmente se vale que el presidente utilice de la manera tan ligera como lo ha hecho este adjetivo de traidor a la patria, sabedor de que está tipificado, como te digo, en el Código Penal? Bueno, pues yo llamaría ahí a un ejercicio de contención de parte del presidente y que no use tan a la ligera una palabra como traición a la patria. Todos estábamos esperando, bueno, ya desde ayer lo esperábamos, que hoy la Corte pudiera decidir. Se interrumpe la sesión. Pepe, no es una cosa extraña, muchas veces se interrumpen las sesiones. Consulté antes de entrar aquí a Fórmula a un constitucionalista, me dice, no, María Amparo, muchas veces esto, pero este es un poder en manos del presidente de la Corte, ¿sí? Y difícilmente los ministros van a cuestionar, o sea, los pares del presidente de la Suprema Corte van a cuestionar. Entonces, esta terminación repentina que volvimos a tener el día de hoy, esto es, la decisión de interrumpir la discusión, pues se tiene como fondo, creo que, pues una estrategia, porque no deben de tener los votos. Ahora voy a la parte en donde creo que no tenemos mucho para dónde hacernos, Pepe. Yo creo que no va a pasar la reforma eléctrica, que en efecto, como bien nos reportan, no tienen los votos. Pero sí es muy importante lo que decida la Suprema Corte, porque si la Suprema Corte decide que la ley es constitucional, por la vía de las leyes va a imponer López Obrador la ley energética. No hace falta realmente, Pepe, para impulsar la reforma energética que quiere, o la política energética, para decirlo claro, que quiere López Obrador, no hace falta dicha reforma. Y si la Corte el día jueves dice que sí es constitucional la ley eléctrica, vamos a estar en problemas casi tan graves como si se aprobara la reforma eléctrica. Eso es lo que yo tendría que decir, Pepe, y esto es muy grave lo que te estoy diciendo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.